Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy la doctora Leti Asensio y bienvenidos a Metamorfosis, Vida y Muerte. Es un gusto que nos acompañen esta tarde y que podamos seguir platicando, charlando sobre temas interesantes de la vida y de la muerte. Recuerden solamente que pueden dejarnos sus comentarios, sus sugerencias en nuestras redes sociales y me van a encontrar en Facebook como Leti Asensio o Metamorfosis, Vida y Muerte. También en Instagram como Asensio LE y en Twitter como Leti Asensio. Y recuerden también que nuestros programas se transmiten simultáneamente en nuestro canal de YouTube de Metamorfosis, Vida y Muerte. Y para aquellos que no tienen la oportunidad de escucharnos en vivo, pues qué bueno que pueden recuperar el podcast también, que lo van a encontrar en la página de www.promoestereo.com, donde la estrella eres tú. Bienvenidos al programa. Y bueno, fíjense que hoy vamos a hablar de un tema que es difícil, pero que es muy necesario darnos la oportunidad de tocar, pues estos temas que a veces nuestro día a día se ha convertido pues en algo violento. Y vamos a hablar sobre la violencia en parejas, cómo es que estamos en ese punto, cómo es que lo vivimos, qué sucede, qué podemos hacer, a quién recurrir, que son preguntas que a veces pues no tenemos muy claras, pero hoy déjenme decirles que tengo a una abogada, ella es maestra, es abogada feminista y defensora de derechos humanos. Ella se llama Yael Ivonne Cayetano Figueroa. Les voy a dar algo de su currículum para que la podamos conocer. Ella es maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México, y licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene además estudios en Derechos Humanos y Género, tanto en México como en el extranjero. Con más de 10 años de experiencia profesional, ya la van a ver que es muy jovencita, pero tiene mucha experiencia en el campo, cuenta con una amplia trayectoria en la protección y defensa de los derechos humanos y se ha especializado en la investigación y atención a casos de violencia contra las mujeres, así como en la generación de estrategias para prevenir y erradicar este tipo de violencia. Actualmente se desempeña como subdirectora de Derechos Humanos y Derechos de una vida libre de violencia en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, espacio desde el cual se encarga de la coordinación del mecanismo interno de atención a la violencia contra las mujeres. Pues abogada, un gusto de verdad tenerla aquí en el programa, que haya aceptado platicar con nosotros sobre este tema tan difícil, pero tan real, que día a día nos enfrentamos a esta temática y que necesitamos platicar al respecto, también como una forma de identificar, de erradicar lo más posible, pues esta violencia que no ha sido como muy grato vivir en estas situaciones, ¿no? Así es, pues bueno, pues antes que nada, doctora Leti, muchas gracias por la invitación, gracias por también abrir estos espacios que me parece que son muy pertinentes y que son necesarios, precisamente porque, como bien lo mencionaba, vivimos inmersos en estas situaciones ya de violencia generalizada a nivel país, pero bueno, la violencia que nos afecta como mujeres en particular, pues es muy distinta, ¿no? Entonces también, pues en el marco de este mes que todavía estamos a poco del 14 de febrero, ¿no? Entonces, bueno, pues primero que nada, muchas gracias. Eh, y bueno, pues ahora sí que si iniciamos también con esta parte de violencia en pareja, yo quisiera señalar en primer lugar algo que me parece muy importante precisar antes de entrar como al tema directo, es poner en contexto y entender que existen diversas formas de pareja, ¿no? O sea, no solamente existe esta pareja que tenemos en el imaginario colectivo de relaciones heterosexuales, mujer-hombre, existe una diversidad de parejas, noviazgo, esposas, esposos, poliamor, ¿no? Etcétera. Entonces, bueno, nada más precisar que la violencia en la pareja atiende toda esta gama de, digamos, de relaciones interpersonales entre personas, tal cual, ¿no? Abogado, me parece muy pertinente esta aclaración porque es cierto, la violencia incluso, pues a veces la vemos desde el noviazgo, ¿no? No simplemente es en una relación ya marital,
entre hombre y mujer, también se da pues en otros tipos de relaciones de pareja y creo que es muy importante que la podamos precisar. Y bueno, quisiera preguntarle cómo andamos en cifras, cómo estamos, porque es cierto y hemos estado platicando un poco en el programa, abogada, que esta enfermedad nueva que apareció del COVID-19 pues el que nos obligó a estar más tiempo en casa también provocó mayor nivel en la violencia intrafamiliar, que eso pues se palpó muchísimo más, las cifras se dispararon, pero no sabemos cómo estamos en estas cuestiones de las relaciones de pareja violentas. ¿Nos podría dar pues alguna información al respecto? Sí, claro que sí. Pues sí, bueno, de entrada las estadísticas generales a nivel nacional, y de hecho esto es un documento que recién encontré de la Universidad Nacional Autónoma de México, precisa que 7 de cada 10 mujeres con 15 años o más que han estado en pareja afirman haber sufrido algún cierto de violencia en algún momento de sus vidas, ¿no? Esto, digamos, es muy alarmante porque es el 70% de las mujeres que han estado en pareja. Si bien al hablar de violencia contra las mujeres no se niega que exista la violencia contra los hombres, que también eso es importante aclarar. La realidad, las cifras, las estadísticas nos señalan que la violencia la sufrimos mayormente las mujeres. Y esto es también precisar que las mujeres que afirman haber sentido o vivido algún tipo de violencia, lo cual también es importante porque muchas veces, la verdad es que seguramente en estos espacios se ha platicado de esto, no nos gusta asumirnos o que nos digan somos víctimas, ¿no? Porque pues al final creo que también es algo que por supuesto atraviesa por muchas, digamos, experiencias, vivencias de las personas y la calidad de decirnos víctimas es muy complejo y darnos cuenta y percibir que existe violencia o que existe algún tipo de violencia es todavía más complejo porque vivimos en sociedades que toleran la violencia, que reproducimos todo el tiempo este tipo de violencias. Para esto también quisiera como un poquito señalar lo que establece la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en la materia. La violencia, de acuerdo con la ley, se divide en tipos y modalidades, ¿no? Los tipos de violencia son la psicológica, la física, violencia patrimonial, económica y sexual, de acuerdo con la ley de la Ciudad de México. Las modalidades, por otro lado, se encuentran en el ámbito familiar, laboral o docente, en la comunidad, institucional, política, digital y mediática. Si bien es cierto que hay una clasificación que la ley señala, la realidad es que en muchas ocasiones hay un cruce de violencias, ¿no? Podemos estar viviendo violencia psicológica y física al interior de nuestros hogares y se clasifica o se tipifica como violencia familiar, pero también podemos estar viviendo violencia psicológica en los espacios de trabajo y se tipifica como violencia laboral o incluso institucional si pertenecemos a alguna institución de la administración pública o de algún organismo descentralizado, violencia psicológica incluso física, ¿no? Entonces, bueno, hay que entender que las violencias se cruzan. Entonces, la realidad es que para que las mujeres o las personas reconozcamos que estamos viviendo ciertos tipos de violencia, no es sencillo. Digo, ustedes que están especializados en el área de la salud, estoy segura que muchas personas que atienden vienen con un discurso de, pues es que me dijo que, no sé, que la falda con la que salí estaba muy cortita, ¿no? Pero lo hace porque me quiere y me cela porque me quiere. Esas son alertas, ¿no? O sea, hay que poner atención como a esos mensajes, porque como bien lo decía al inicio, la violencia se inserta en un modelo social que la tolera, que la permite y que la reproduce, ¿no? Entonces, también hay que empezar a hablar de los mitos que existen en torno al amor romántico, ¿no? Este amor que nos pintan en las películas, en las telenovelas, en todo, que nos hacen pensar que te cela porque te quiere, que digamos, los celos son algo que tiene que estar en la pareja, ¿no? O sea, como todos estos mitos en torno al amor, de la media naranja, de sabernos distantes o sabernos separados y que cuando encontramos a una pareja va a ser nuestra media naranja, cuando somos personas completas, por todo lo que tenemos que aportar, etcétera. Entonces, también hay que empezar a deconstruir estos mitos románticos en torno al amor
y construir relaciones más sanas, ¿no? Entonces, digo, esto da como para mucho, pero de entrada precisar estas situaciones y pues sí, empezar a identificar las violencias, ¿no? Porque las violencias se juntan, se cruzan. Abogada, quisiera preguntarle, en su experiencia, ¿hay algún promedio de edad donde se presente con mayor frecuencia este tipo de violencia o es indistinta la edad? Y si hay también alguna otra característica como, no sé, la clase social, si tiene ahí alguna relación o alguna otra condición que uno pudiera considerar como un factor de riesgo para la violencia en pareja. Sí, pues fíjese que es muy interesante la pregunta porque también como sociedad, insisto, ¿no? Estamos inmersos en ciertos estigmas, estereotipos, tenemos ciertas preconcepciones que están ahí en el imaginario colectivo y que a veces nos hace pensar, y yo voy a ser muy honesta también en el testimonio, bueno, en contestar esta pregunta. Yo antes de llevar casos de violencia tal cual contra las mujeres, tenía en mi imaginario colectivo que la violencia solamente la sufrían las mujeres con pocos estudios, que la sufrían mujeres quizá ya sabe, en comunidades a lo mejor rurales, o sea, con este estigma que yo también misma crecí, porque eso nos hacen pensar que no tienen una formación, porque incluso las estadísticas yo recuerdo, establecían esto, ¿no? Las mujeres con mayor grado de estudios no sufren violencia. Y yo crecí también con esta idea y entro a un ámbito laboral teniendo esta preconcepción. Y cuando empiezo a llevar los casos, me doy cuenta que la realidad es otra. Y es brutal y hasta se me pone la piel chinita, porque en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en donde también laboré, llevando casos de atención a víctimas de feminicidio, los casos que yo leía eran impresionantes porque las mujeres víctimas de feminicidio sí había un promedio, pero no hay un promedio en el que yo le pueda decir, sucede la violencia de estas edades a estas edades. Desde o sea, corta edad, 12 años, teníamos un caso de una niña víctima de feminicidio hasta los 60 años, y la realidad es que la gama de personas, de mujeres, ahora sí que de profesiones, de vidas, de estos datos económicos, socioculturales y sociodemográficos, son tan diversos que eso nos hace enfrentarnos con esta realidad de que no existe una edad promedio de violencia contra las mujeres, no existe un tipo de mujer característico que si la educación y demás, yo me acuerdo y me atravesó mucho varios casos de mujeres en los 30 años con posgrados de estudios, con igual intercambios o estudios en el extranjero. Recuerdo una abogada y una estudiante de filosofía y letras en esos rangos que habían sido víctimas de feminicidio, ¿no? Entonces, ahora sí que de verdad que las mujeres no exageramos cuando decimos que, o cuando hacemos la consigna manifestaciones que nos están matando, la realidad es esa, y no hay una característica de mujeres. Lo único que sí es idéntico, o más bien que es la regla general, es que son mujeres, ¿no? O sea, y de ahí que se tiene que hablar de violencia de género o violencia en contra de las mujeres, ¿no? Insisto, no estamos diciendo por hablar de violencia contra las mujeres que hombres no sufran violencias, pero la realidad es que a nosotras es a quienes, digamos, somos más vulnerables por el hecho de serlos y porque, insisto, hay todo un sistema, la comunidad lo tolera, las parejas incluso también han sido personas con estudios, sin estudios, personas que trabajan incluso como no sé, policías, ¿no? Ministerios públicos, hasta la persona que tiene un negocio en la calle. Entonces, esta violencia está en todos lados y es muy desafortunado que justo pues no hemos podido pararla, ¿no? Y creo que tiene que ver con todo un sistema sociocultural machista, patriarcal, que tiene la idea de que las mujeres estamos a disposición de los hombres y nuestros cuerpos también. Abogada, en su experiencia, es muy interesante escuchar esto porque fíjese que hoy justamente platicando con unas compañeras de trabajo que aprecio muchísimo, hablábamos de lo difícil que es a veces reconocer que estamos teniendo pues una pareja violenta, ¿no? Que de repente hasta en el noviazgo podemos identificar algunas señales
y que las minimizamos, no le damos la importancia y que eso también puede irse como una bola de nieve. Empieza con a lo mejor un comentario lastimoso, con una agresión y eso va subiendo de tono hasta llegar a una cuestión realmente pues lastimosa físicamente, ¿no? Porque pues también es cierto que habemos mujeres que hemos tenido pues un recorrido profesional que ya llevamos mucho tiempo, pero que en ocasiones, porque yo platicaba también recientemente con una médico y también era un poco el analizar por qué un médico que conoce, que identifica como todas estas situaciones de violencia, estuvo expuesta a una violencia física muy fuerte, que tenía pues toda la evidencia clara al momento de llegar al Ministerio Público, pero que también existe este punto crítico de, uno, identificarlo y reconocerlo, y dos, ¿a dónde vamos? ¿No? ¿Cómo poder hacer algo al respecto contra esa persona mínimamente que ya no me lastime, que ya no esté agrediéndome y que yo realmente pueda protegerme de un riesgo real? Sí, por supuesto. Y creo que esa es la parte más complicada y siempre es como la situación a la que yo como abogada me enfrento porque muchas veces a mí me canalizan a mujeres o mujeres se acercan a preguntarme, oye, mira, quiero orientación jurídica, etcétera. Entonces, yo siempre, digamos, parto además de, digo, dedicarme a esto como bien ya lo mencionaba, pues como defensora de derechos humanos hay que analizar las cosas desde un contexto en donde si bien yo soy abogada y soy partidaria de que hay que denunciar y que hay que tomar acciones jurídicas para poder atender y por supuesto que no se quede solamente aislado y que en su caso quede antecedente y quede registro de que las mujeres están denunciando, estoy muy consciente que a pesar de que como mi formación como abogada me dijo lo jurídico lo es todo, no lo es. Lo jurídico no lo es todo. Me parece que la atención integral, más bien la atención tendrá que ser integral. Y yo sé perfectamente, porque lo he escuchado de las mujeres que han sido víctimas y que se han decidido hablar, que a veces no quieren denunciar por miedo a represalias, ya sea en sus trabajos, por parte de sus parejas. Las mujeres que se han atrevido a denunciar han sufrido otros tipos de violencias institucionales, ¿no? Incluso también de la pareja. Hay mucha anuencia también de las autoridades, pero bueno, creo que también desde los esfuerzos que se están haciendo de diversas instituciones, como por ejemplo Secretaría de las Mujeres, que tiene ahora las abogadas especializadas en género, justo con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, es que se tendrá que brindar la orientación y atención a las mujeres que sufren algún tipo de violencia y que deciden denunciar. Entonces, de entrada yo quisiera como mandar el mensaje también que alzar la voz es muy importante, que alzar la voz es muy valiente. En primer lugar, identificar la violencia no es fácil, como bien lo decía al inicio y también usted retomaba, hay que identificar que el te cela porque te quiere no es romántico, ¿no? El que restrinjan las amistades no es una cuestión de que es que me da celos, es que quiero que estés conmigo, todo, o sea, es una relación de poder que se va, como bien dice, generando una bolita de nieve, que al final la violencia no disminuye en ninguno de los casos, la violencia siempre va en aumento, y aquí quiero retomar el cómo identificarla como algunos otros puntos, ¿no? O sea, a veces estamos acostumbrados que hacen chistes ofensivos en nuestra apariencia, ¿no? Como de, ay, ese vestido se te ve tal. O sea, hay que empezar a identificar ese tipo de comentarios, ¿no? Minimiza tus opiniones de, no, pues es que tú no sabes de ese tema, ¿no? O sea, este tipo de experiencias. Revisa tu celular, eso es muy importante. Si te pide la contraseña, si revisa tus cuentas, tus redes sociales, si te pide contraseñas de correos electrónicos, etcétera, ahí hay unas alertas, ¿no? Critica o controla la forma de vestir, de vas a salir así, con esa falda tan corta, ese escote, tápate, ¿no? Y bueno, pues creo que la más visible es te agrede físicamente. Entonces, hay que empezar a identificar este tipo de violencias porque la violencia siempre va en aumento y desafortunadamente ha terminado pues en feminicidios, ¿no? Entonces, entiendo que las mujeres de pronto no quieran denunciar precisamente porque se enfrentan a un sistema de justicia
machista y patriarcal, pero las denuncias siempre tienen que ir acompañadas de un acompañamiento psicológico, por supuesto. Yo siempre les pregunto como, oye, ¿tienes algunas redes de apoyo, no? O sea, que no estén solas, que se sientan acompañadas en este proceso, porque es muy complicado pasarlo solas, y más cuando las mujeres tienen hijas, hijos, ¿no? Red de apoyo como la familia. Lo que sucede con las parejas que son violentas con las mujeres es que las van aislando, 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 y de pronto ellas se quedan sin redes, sin amistades, están peleadas con la familia por defender a la pareja, muchas cosas que van ahí, que van inmersas y que una no se da cuenta hasta que llega el punto en el que se siente sola y que dice, ¿a dónde voy? Como bien lo dice, ¿no? ¿Qué hago? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo le hago? ¿No? Entonces, hay que identificar muy bien estos factores, insisto, yo pregunto como, ¿cuáles son tus redes de apoyo? ¿Estás no segura? Porque yo no quiero desincentivar la denuncia, pero más bien es como concientizarla sobre el procedimiento que implica hacer una denuncia, insisto, el acompañamiento psicológico, en la Fiscalía General de Justicia, en el Centro de Atención a Víctimas de Violencia, proporcionan además también servicios de trabajo social, si tienen hijas, hijos, hacen ahí acompañamiento como de muchas vías, ¿no? Entonces, y bueno, como decía Secretaría de las Mujeres, brinda la atención y también el acompañamiento. Y también lo último, nada más para terminar de contestar la pregunta, hay muchas organizaciones también de la sociedad civil, que si gustan puedo dejar algunos datos, que hacen acompañamiento especializado a mujeres víctimas de violencia. Y también hay centros, refugios, que justamente no se puede publicar porque precisamente por seguridad de las víctimas no hay información publicada, pero hay refugios para las mujeres y para sus hijas e hijos. Justamente a eso iba esta siguiente pregunta que le voy a hacer, abogada, porque en la violencia entre parejas es muy difícil tomar la decisión seguramente de hacer una denuncia, de salir de casa, de pedir ayuda, porque estamos conviviendo con la pareja en el mismo lugar, ¿no? A veces lo que se piensa es, en cuanto yo regrese, si se entera que acabo de hacer la denuncia, me va a agredir nuevamente, voy a tener pues toda ese depósito de enojo seguramente por la acción que acabo de realizar, están mis hijos, ¿a dónde voy a ir? ¿Quién me va a ayudar? Sobre todo si la familia se entera, porque otro de los puntos críticos me parece es el cuestionamiento social, ¿no? El cómo permitiste que eso pasara, cómo no te diste cuenta que estabas sufriendo de violencia. Y creo que eso también es algo que impide que las mujeres puedan realmente, una, reconocerla y dos, hacer algo al respecto, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Y pues insisto, ahora sí que estos comentarios también que vienen de otras personas nos afectan muchísimo porque ya han destruido, digamos, nuestra individualidad, nuestra autoestima, justo a nuestras redes. Y entonces cuando alguien más o las amigas nos dicen de, pero es que tú, X palabra, ¿no? Estás tal porque no has hablado, por qué no denunciaste, cómo no te pudiste dar cuenta. Híjole, esos discursos son también bien peligrosos y muchas veces como sociedad caemos en ellos, porque yo siempre parto de la premisa de que la responsabilidad, más bien, la violencia es únicamente responsabilidad de quien la ejerce, no de quien la recibe. Quien la recibe al final está siendo justo eso, víctima de una violencia de alguien más. Y las mujeres o las personas, insisto, mujeres, hombres, pero hablando de este tema, las mujeres no son responsables de la violencia que ejerce el otro. Es que me prepara, o sea, porque estos testimonios son reales, yo no me estoy inventando, ¿no? O sea, es en los casos que he llevado. No me preparaste el desayuno como a mí me gusta, ¿no? Es que no me planchaste la camisa como a mí me gusta. Es que me provocaste porque hablaste con tu amigo que ya te dije que no le hablaras. Esas cosas una no las provoca porque uno tiene derecho a disfrutar de sus amistades, de su individualidad, de su libre desarrollo de la personalidad para vestirse como quiera, como desee, o sea, ahora sí que, insisto, la violencia pues atiende a la responsabilidad de quien está ejerciéndola y no de que el otro o la otra lo provoque, ¿no? Entonces, eso en primer lugar es importante tomar nota y también ser muy conscientes como sociedad,
porque como sociedad siempre tendemos a hacer estos comentarios de, es que si ya se le dijo que este hombre es violento, si ya se te dijo que tal, no entiendes, te gusta la mala vida, ¿no? O sea, son comentarios muy comunes que recibimos de familias, de amistades, etcétera, pero nadie más que quien está sufriendo esa violencia sabe cómo es justo las situaciones, porque efectivamente, sobre todo cuando se vive en pareja, se vive en un hogar, también el ámbito privado está muy ajeno a la sociedad, y desde el feminismo también lo que se busca es visibilizar, o sea, por eso es que a partir de las demandas feministas es que se tipifica la violencia como una violencia que afecta a toda la sociedad, porque antes lo que decíamos o lo que se decía era la ropa sucia se lava en casa, ¿no? Y entonces es una cuestión que las feministas y los feminismos han ido pugnando para que se saque de lo privado, porque es algo que como sociedad nos afecta, y que la ropa sucia no se lava en casa, son temas que nos afectan. A veces pasa que escuchamos al vecino de al lado gritarle a la novia, a la esposa, a la hija incluso, y no hacemos absolutamente nada, y después pasa, y porque ha sucedido, que chin, ya la mató o ya la golpeó, etcétera. Entonces, claro que son temas que tenemos que, yo no digo meternos en la relación, pero si hay situaciones de violencia, tenemos que también ser responsables de que hay personas que no le están pasando bien, que no la tienen fácil, y que como bien dice, creo que también como amigas, como sociedad, tenemos que quitarnos el estigma de que la que o sea, la que se queda en esas relaciones son las mujeres, porque son las tontas que se quedan con hombres violentos. Aclarar también que las mujeres no nos enamoramos de hombres violentos. O sea, no es que el hombre te llega con un golpe y te enamoras del golpe, o sea, tú te enamoras de un hombre muy distinto al que terminas conociendo cuando empieza a ejercer violencia. Y eso es con lo que juega esta relación asimétrica de poder, en donde una por amor, porque así nos enseñan desde chavitas, nos enseñan a dar todo por las parejas, por las hijas, los hijos, por la familia, etcétera, y a ellos les enseñan esta cuestión de control. Entonces, el poder juega un rol muy importante, y por eso es que a veces no se puede salir de las situaciones de violencia. Insisto, no nos enamoramos de hombres violentos, ¿no? Ahorita escuchando a la abogada pensaba que a veces es difícil el poder manejar pues estas relaciones, ¿no? Porque de repente, como bien dicen, nos voltean la tortilla, como dicen comúnmente, ¿no? De ser violentadas, después terminamos probablemente siendo las responsables, como usted decía, por un tipo de ropa, por un comportamiento, por haber marcado no sé, el teléfono celular, y que en ocasiones no las creemos tanto que yo escucho de repente pacientes o mujeres que se me acercan y que me dicen, es que tiene razón mi esposo porque yo no estoy arreglada cuando él llega, no he terminado de bañar a los niños, no he terminado de preparar la cena para que cuando él llegue esté caliente porque así me la pide, no puede estar tibia, no puede estar fría, debe estar a una temperatura. Recuerdo que una paciente me decía, yo debo de ponerle el café, el jugo, la leche, porque no sé qué se le pueda antojar. Y entonces debo colocarle todas esas bebidas para que si él quiere, pues se le antoja el cafecito, la cerveza o lo que sea, ahí esté. Y de verdad que es impresionante el darnos cuenta que se creen que son las responsables, ¿no? Y que de repente verlas cómo las golpean y así llegan a los hospitales donde las atendemos, pues es sumamente difícil el ver que incluso, pues no solamente son heridas externas que podemos ver en moretones o a lo mejor alguna arrancada de cabello y dejaron ahí el mechoncito, sino en lugares internos, ¿no? Donde no es visible, pero que a veces llegan con un daño realmente importante por toda esta violencia física que se puede dar y que también hay, bien lo dijo, abogada, otros tipos de violencia inmersos, ¿no? La económica, donde ahora ya no te voy a dar dinero para que puedas realizar todas las actividades de casa, o yo las voy a controlar y yo te voy a traer la despensa y tú no vas a salir.
o la violencia psicológica de, pues por eso nadie te quiere, yo soy la única persona que te quiere en el mundo y me deberías de agradecer porque yo estoy aquí contigo, ¿no? Frases que escuchamos cotidianamente con las mujeres que sufren de violencia. Sí, totalmente, y de acuerdo, y por supuesto que aunque justo, o sea, en el ámbito jurídico, aunque yo no soy psicóloga, a veces nos toca mucho la tarea de escuchar a las víctimas, ¿no? Y Claro. exactamente lo mismo que acaba de señalar, yo lo he escuchado, ¿no? Y a veces ellas solo quieren que las escuchen y, como bien dice, buscar una opción de qué puedo hacer y que seguramente lo están pensando de, híjole, ya me quiero ya, pero el miedo también que estas personas, digamos, nos meten a partir de no hay nadie más que te quiera, Ujú. el minimizar nuestro aspecto físico, el minimizar nuestras emociones, el hecho de minimizar hasta lo que pensamos, ¿no? Como bien lo decía, esta parte de, pues es que por tu forma de ser nadie te va a querer, ¿eh? O sea, estas cosas que son tan comunes de escucharlas y que son muy desafortunadas porque justo pasan en el transcurso del tiempo y son muy sutiles, o sea, empiezan siendo muy sutiles, ¿no? Empiezan como un, ay, pues no vayas hoy con tu familia, ¿no? Quédate aquí. Ay, me gusta mucho el café preparado así. No, mejor no le hables a ese amigo porque mira, a mí me da muchos celos, o sea, y nos empiezan a alejar y a alejar y a alejar de nuestras redes de confianza, redes de apoyo, y empiezan a jugar mucho con nuestros pensamientos, ¿no? O sea, y esto es de verdad algo generalizado, o sea, habrá quien podrá decir, ay, no, eso, claro que sucede, porque nosotras aprendemos, como bien dice, a querer a los otros a través de los cuidados. O sea, las mujeres estamos formadas histórica y tradicionalmente a partir de los cuidados de los otros. Entonces, yo tengo que tener la casa limpia, tengo que cuidar a los hijos, tengo que atender a mi marido, hacerle de comer, etcétera. La responsabilidad también ahí creo que es importante que desde el inicio establezcamos límites claros con la pareja y relaciones equitativas en el sentido de vamos los dos a cocinar. Si yo lavo, a lo mejor hoy a ti te toca planchar la ropa, digamos, generar estos acuerdos que vayan construyendo relaciones de pareja, que esos son parejos, pero desafortunadamente las sociedades como la mexicana estamos acostumbrados a que los hombres no realizan tareas del hogar y no se dan cuenta, como bien decía, ¿no? Toda la chamba que implica, si además hay mujeres que trabajan en oficina, la chamba que implica el cuidado de los hijos, si tenemos familiares enfermas, enfermos, el cuidado de esas personas, ir al mercado a comprar las cosas y demás, y que aún con ello te quieran controlar el dinero, te quieran controlar el tiempo, las amistades. Yo también recuerdo mucho a una mujer que atendí que me decía, es que yo no puedo tardarme más de media hora en el mercado porque mi esposo ya me empieza a agredir y él piensa que me voy de loca y me dice palabras que tal, ¿no? Es que te fuiste de X. Y no, o sea, a ver, ir al mercado no te toma media hora, cuidar a los hijos no te toma una hora. Entonces son cosas que como hombres, y ahí es en donde empiezan las relaciones asimétricas de poder, desde la crianza, porque a las niñas nos enseñan tareas de cuidado, nos regalan Barbies, nos regalan cocinas, nos regalan cositas de comida, etcétera. Y a los hombres los enseñan o los forman para estar expuestos en lo público en el sentido de tú vas a ser el presidente, el político, el chofer de coche, el tal, y vas a estar en la calle. Y desde ahí no nos enseñan igual a los cuidados. Y cuando llegamos a una relación adulta de pareja, empezamos así. Y entonces, si empezamos desniveladas nosotras con una persona que es posesiva, celosa, que tiene una relación de poder sobre nosotras y que además es violenta, la relación a la mitad pues sí, del tiempo se vuelve así. Y entonces, digo, me gusta cómo se ve en la imagen porque estamos siendo invisibilizadas y él está aquí en el trabajo, yo trabajo todo el tiempo por tú y por tu familia y tú no haces nada y otra vez, ¿no? Hasta que nos anulan completamente y lo digo, nos anulan, eh, pues sí, tanto simbólica como realmente, porque nos anulan en toda nuestra esfera psicoemocional integral y nos anulan también como personas hasta el grado del feminicidio, que es la forma más extrema de violencia contra las mujeres. Y que
las estadísticas señalan que los principales perpetradores de feminicidios son las parejas precisamente. Y estaba ahorita también recordando que hay por ahí otro factor que es muy importante en la violencia entre las parejas, y es en la cuestión sexual, ¿no, abogada? Donde pues pareciera que se tienen que cumplir estándares, ¿no? Hay de repente esas frases de tú tienes la culpa porque con los embarazos te dejaste engordar y entonces ya no te cuidaste, estás dedicada a la limpieza de la casa y cuando yo llego no estás arreglada. ¿Cómo no quieres que yo me fije en otras mujeres cuando tú no estás teniendo como esas condiciones que a mí me atraen? Y llegamos incluso a estas pues ejecuciones violentas en la parte sexual, ¿no? Llegando incluso a las violaciones en pareja, porque también existen, ¿no? Claro. Donde uno no está de acuerdo en ese momento de forma consensada para poder tener una relación sexual y pues el varón finalmente dice, no te estoy preguntando, yo quiero cumplir esa necesidad, tienes que cumplirme tú también como mujer. Y se da también de forma muy frecuente esta parte, pero bien lo dice, si es uno aprendía ese mensaje de en la casa uno lava y tiende sus ropitas, no las expone a la vista pública, pero esto más aún, porque esto es en un espacio más cerrado, es en una habitación de pareja, ¿no? Donde incluso no podemos hacerlo probablemente extensivo porque hay niños, porque hay otras familiares ahí, pero atrás de la puerta de la habitación de una pareja se viven muchas cuestiones también relacionadas desafortunadamente con esta violencia sexual. Sí, y por supuesto que sí, de acuerdo también con todo esto, y claro que también la violencia sexual es otra cuestión de la que también casi muy poco se habla, en el sentido de, como bien lo dice, con la familia, con las amistades, porque una, es bien interesante porque el Código Civil, por ejemplo, muchos códigos civiles a nivel Latinoamérica y los códigos civiles del país decían, y seguramente lo recordarán, que la violación en las parejas o en el matrimonio no existía porque los hombres están buscando satisfacer su instinto sexual, ¿no? Entonces, no había una penalidad para los hombres que violaban a sus parejas. Y entonces, otra vez, lo que hay que tener aquí también como muy constante, y por eso es lo que me gusta del feminismo, que nos deconstruimos todo el tiempo, nos cuestionamos. Hay que tener presente cómo fuimos otra vez formadas. Eso nos lo enseñaron siempre, ¿no? Y entonces pues tú tienes que cumplirle a tu marido. Y seguramente son consejos que nos dan hasta las amigas, que también pueden estar viviendo violencia, pero que no perciben que es violencia, porque en el imaginario colectivo, nuestros cuerpos, otra vez, como decía hace rato, están a disposición de ellos. Y eso es lo más grave, y no es así. Ahora la legislación, los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres y demás instrumentos, observaciones hechas al Estado mexicano señalan que la violación en pareja también sucede y en el matrimonio, pues por supuesto. Entonces, sí es penalizado y por supuesto que ahí pues también son delitos, ¿no? O sea, todo esto que hablamos de violencias y demás son delitos que por supuesto que tienen que investigarse y que a veces una justo no sabe porque le da pena o porque dice, híjole, pero de verdad que esta violencia también es muy extrema, no es sutil, eso sí, no es sutil, pero está muy oculta, porque también también es, o sea, con víctimas que he escuchado es, le gusta que me vista de tal manera, le gusta que mi piel está de tal, que yo huela de tal manera, y hasta esas cosas de no disfrutar una relación consensuada, porque ahí el punto es, la clave es el consentimiento. Si ella no está dando ese consentimiento, es violación, ¿no? Así sea tu pareja, así sea tu novio, así sea tu amante, sea lo que sea. Si tú en ese momento no quieres y dices no y aún así insiste, claro que es violación. Y eso también es bien difícil de aceptarlo porque nos enseñan
o nos han enseñado toda la vida, incluso a los abogados, que también eso es importante, abogados, abogadas, tenemos esa idea porque así nos forma la parte jurídica tradicional, patriarcal, y por eso también muchos ministerios públicos no investigan este tipo de delitos, porque pues, si es su esposo, le tiene que cumplir, y son frases que sí dicen los ministerios públicos. Entonces, por eso es bien importante siempre, bueno, desde los espacios donde me encuentro y donde elaboramos, tener este enfoque de derechos humanos y la perspectiva de género que se necesita en todos los ámbitos, hasta en el ámbito de la psicología, por supuesto que también es importantísimo, ¿no? Porque si un personal de la salud atiende este tipo de casos, va a dar ese mismo discurso de, pues es tu marido, o sea, no pasa nada, no es violación. Y no, no es así, ¿no? Y desafortunadamente en ocasiones pues sí nos enfrentamos a esto, ¿no? No solamente probablemente en este ministerio público de repente uno diga pues ¿para qué viene a denunciar? ¿No? Seguramente usted lo provocó, seguramente pues usted fue la causante porque también es real que se escucha de esa manera. Y en el contexto a veces de salud, con estas revisiones que se tienen que hacer y que te tiene que emitir también un reporte por parte del área médica, pues en ocasiones también son, pues, no claros estas revisiones, sobre todo si no se está trabajando desde esta perspectiva de género, ¿no? Y eso desanima a las mujeres a hacer la denuncia, se sienten peor todavía porque entonces vuelve otra vez ese mensaje de seguramente yo exageré, seguramente yo estoy como tomándomelo no muy en serio, yo debería de regresar a casa y hacerle caso, y creo que no vemos esto, ¿no? Que realmente necesitamos abrir los ojos, pero también estar más alerta con todos los otros sentidos, escuchando las frases, viendo cómo se comporta, el cómo me está tratando y el cómo me siento yo para poder tener mayor claridad en cuanto a la identificación de estas diversidades, manifestaciones o como podamos llamarle de violencia, ¿no? Que creo que vale la pena poderlo hacer. Sí, definitivamente. Y también hace poco platicaba con unas amigas que cuando una se siente mal, eso es una señal, ¿no? O sea, una puede hacerse coco wash de, híjole, a lo mejor sí exageré, a lo mejor sí tal, pero si en ese momento tú te sentiste mal, sentiste que vulneraron tu esfera psicosocial, emocional, te hizo llorar, esos son señales, son alertas, son también como digamos mensajes sutiles que tu mismo cuerpo te está diciendo algo no está bien y es importante que les hagamos caso también porque sí es bien sutil cómo sucede, insisto, como este tipo de violencia y cómo van jugando, porque nosotras al final amamos a nuestras parejas, ¿no? O sea, nos enamoramos de una figura, procuramos su bienestar. Y por algo estamos en pareja con esas personas, pero cuando empiezan este tipo de violencias, lo que hacen es que se minimiza y entonces nuestra autoestima viene, ¿no? Así, así, así. Y entonces, imagínese si un profesional de la salud mental, si un profesional en el área jurídica, si un profesional de trabajo social tiene estos mismos prejuicios, estereotipos o machismo interiorizado, porque no digo que sea su culpa, es el sistema que nos prepara para ser así, 3 profesionales ya le dijeron, si estás loca, si estás exagerando, ahí otra vez, como dice, vuelve esta parte y ahí entra la revictimización que en materia de derechos humanos pues también es una vulneración a los derechos de las mujeres, ¿no? Y yo creo que necesitamos, abogada, y yo le pediría un poco la opinión al respecto, hacer cambios profundos en todas estas perspectivas que tenemos, ¿no? Porque es cierto que a veces entre mujeres también nos agredimos en ese sentido, también no nos creemos y minimizamos, y cuando somos, pues debíamos hacer fuerza en gremio, ¿no? Decir, pues yo tengo que ayudar a una mujer que está pasando por algo difícil porque nunca sabemos si en algún momento me pueda pasar a mí y que tengamos que hacerlo, ¿no? Y evitar comentarios y cuestiones también. Escuchaba el otro día y platicaba con un compañero de trabajo médico y me decía, es que no puede haber más ofensa mayor que le digan, eres vieja, ¿no? Eres mujer.
Y yo le decía, pues sí, la verdad es que eso, desde ahí podríamos identificar que hay una violencia, desde el poder identificar que somos por género distintos y que está utilizándose eso como algo muy descalificativo, agresivo y que se utiliza con mucha frecuencia, ¿no? Y hasta para cuando vamos manejando, uno de repente dice, ay, pues tenía que ser que se me metió porque es vieja, como algo Negativo. peyorativo en realidad, ¿no? Entonces, creo que esto va a generar esta necesidad de estar trabajando y puntualizando con hombres y mujeres el que tenemos que, pues, utilizar esta perspectiva de género para poder, pues, ir avanzando en este tema. Pero quisiera escuchar un poquito cuál sería su perspectiva en esto. No, por supuesto. Y también aquí es importante decir que hablar de perspectiva de género no es solo hablar de mujeres, la perspectiva de género aplica para ambos, porque como yo decía hace rato, ¿no? Como mujeres y hombres nos enseñan ciertas estructuras, condiciones, y también, por supuesto, que el machismo afecta a los hombres y en el sentido de que tú tienes que ser varonil, viril, y tienes que ser fuerte, y tienes que ser el proveedor de la casa, y si algún hombre se muestra vulnerable, viene la represión de sus emociones, de su sentimiento, la crítica, justo esta que dice, ¿no? De edad tenía, o sea, pareces vieja, que es una ofensa para quien no se comporta con ese modelo hegemónico de masculinidad al cual las sociedades, pues de ahí parten, digamos, ¿no? Entonces, de entrada es eso, y qué importante también, pues, la pregunta y colocar el tema en la agenda, porque claro que es trabajo de todas y de todos. Cuando ciertos casos se han atendido con perspectiva de género desde la Fiscalía General de Justicia o desde las instituciones de justicia, muchas veces a los hombres que están dispuestos a generar estos cambios de violencia, a dejar de ser violentos, los canalizan con una organización de la sociedad civil que conozco en particular su trabajo, que trabajan con hombres violentos, porque muchas veces las sentencias de los juzgados familiares o digamos como el acuerdo para no quizá seguir con la denuncia, etcétera, es canalizarlos a este tipo de organizaciones y igual la voy a señalar, si quieren dejo el contacto, esta organización GENDES, que trabaja con hombres que han ejercido violencia y que es importante el trabajo que hacen porque los hacen cuestionarse en toda la estructura, desde cómo también ellos sufrieron violencia de niños y la única manera que tuvieron de externar emociones era la violencia. Entonces, por eso qué importante lo que señala que de verdad la eliminación, la prevención, la erradicación de la violencia contra las mujeres o contra las personas, ¿no? O sea, sí es tarea de todas. También desde los feminismos se pugna mucho por la erradicación a nivel estructural, en el sentido de que se tienen que cambiar esas estructuras sociales, jurídicas, políticas, incluso psicológicas, etcétera, académicas, porque en la academia, bueno, en la academia nos enseñan todo este sistema y es lo que reproducimos todo el tiempo en nuestras profesiones. Entonces, también yo quiero como señalar y mandar este mensaje importante, sobre todo con profesionales de la salud y la audiencia que escucha este programa, es que como personas profesionistas tenemos responsabilidades y obligaciones de prevenir, de erradicar, de atender también estas situaciones y no es nuestra responsabilidad ni juzgar a las víctimas, ni obligarlas a denunciar. Tenemos la tarea de escucharlas e identificar los procesos por los cuales ellas están viviendo y analizar los contextos en los cuales los hechos de los cuales tenemos conocimiento están sucediendo, porque no es tan fácil para una mujer víctima de violencia decirlo, y esto me parece que es como también la clave como profesionistas que tenemos, ¿no? Abogada, como siempre, ya se dio cuenta que una entrevista de radio se va como un suspiro. Estamos por Sí. finalizar el programa, pero no quisiera dejar pasar la oportunidad de que nos pudiera dejar algunas recomendaciones o precisiones por las que podamos empezar justamente a cambiar esta perspectiva que tenemos acerca de la cuestión de género, de poder ponernos alerta ante estas conductas de violencia y sobre todo atrevernos a hablar, ¿no? Porque a veces se vive en silencio, uno lo sufre en esas cuatro paredes y es importante poder tener, pues,
tanto esta oportunidad de identificarlo, hablarlo abiertamente y buscar estos espacios también para conocer qué podemos hacer, dónde, cuándo, darnos esa oportunidad, porque en ocasiones, como bien lo dijo usted hace rato, no sabemos para dónde jalar, diría por ahí mi abuelita, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Y bueno, pues yo nada más también como para acotar esta pregunta es, en cómo prevenir la violencia, quiero nada más señalar como algunos puntos. El establecer límites con las parejas y respetarlos mutuamente desde el inicio de la relación y estarlos recordando constantemente es fundamental. Que se hagan caso también a las señales de alarma, como decía, a lo que sentimos, a lo que el otro nos dice. Si algo no me vibra, hay que hablarlo, hay que señalarlo, ¿no? No porque una está enamorada tiene que perder objetividad de lo que pasa en nuestras relaciones. Establecer círculos de confianza fuera de la relación es importante, mantener esos círculos de confianza siempre, comunicarle a las parejas cuando nos hagan sentir incómodas o incómodos y nunca minimicen sus sentimientos, eso es fundamental. Y por otro lado, pues también a dónde acudir, como ya lo he referido, están, pues sí, las fiscalías, bueno, la Fiscalía General de Justicia tiene centros de atención o tiene módulos específicos de ministerios públicos, mujeres ministerios públicas que atienden violencia. Están los centros también de justicia para las mujeres. A nivel nacional, cada fiscalía tiene sus propios módulos. Incluso en los trabajos existen, bueno, como decía en mi currículum, existen algunos mecanismos también en donde pueden brindar orientación. A lo mejor si no lo quieren hablar en un ministerio público desde el trabajo, pueden buscar a lo mejor estos espacios en donde ahora sí que atiendan este tipo de situaciones. Y bueno, de todas maneras, digo, la lista es algo extensa. Si quieren, yo dejo también mis datos a través de usted para que si alguien tiene alguna duda concreta. Y también hay muchas organizaciones de la sociedad civil que tienen acompañamiento jurídico y psicológico también con esta perspectiva. También hay varias organizaciones que trabajan con mujeres víctimas de violencia y que, bueno, hacen un acompañamiento integral. Entonces, bueno, también ahora sí que acercarse y pues de verdad yo sé que a veces dicen esta frase, ¿no? De no hay, la peor enemiga de una mujer es otra mujer. No es cierto. Las amigas siempre están ahí, las amigas siempre nos van a escuchar y podrán juzgarnos, pero el día que nosotras pidamos su apoyo, su ayuda, ahí van a estar. Y creo que esta es una parte importante y una gran recomendación, abogada, porque justamente revisando un poco sobre el tema, encontraba que la principal fuente para identificar justamente que estoy viviendo violencia y a la primera persona que le cuento es una amiga. Después aparecemos los profesionales, los abogados, los psicólogos y demás, pero el primer contacto con el que uno se atreve a expresar pues lo que estamos viviendo es una amiga, y eso creo que es un dato importante porque siempre debemos mantener pues esas relaciones interpersonales, tener esa confianza. Y como bien lo dijo ahorita, que me parece muy, muy adecuado, podrá a lo mejor regañarme, ¿no? Porque a veces hasta tememos que me regañe y me diga, pero ya te lo había dicho y tú no me hiciste caso y demás, pero creo que siempre estarán, ¿no? Y podrá haber alguien que nos pueda acompañar, auxiliar y estar, como dicen por ahí, prestándome su hombro, pues para poder fortalecerme y dejar de normalizar la violencia, que creo que hemos caído mucho en eso, ¿no? Escuchamos, vemos y preferimos cambiarle de canal, cerrar los ojos, cerrar los oídos, y no se trata de eso, sino de generar conciencia. Así es, sí, totalmente de acuerdo. Y pues ahora sí que también qué bueno que estos espacios están disponibles para todo el público y que qué bueno que existan pues entre nosotras también, ¿no? Y que podamos también nosotras manifestar cosas porque creo que, no creo, estoy segura que todas hemos vivido violencia en nuestras parejas, así haya sido la más sutil, ¿no? O sea, el te ves gorda es un tipo de violencia que nos ha impactado también históricamente y que es importante que lo hablemos desde y para nosotras porque justo a pesar de que puede haber profesionales, y yo no digo que los hombres no puedan atender, pero nosotras entendemos por lo que quizá la otra está pasando y por eso es pertinente los espacios y aclarar esta situación de, pues, de que las redes
de mujeres ahí están también para apoyarlos, y me refiero a las redes en general, ¿no? O sea, insisto, las organizaciones, las psicólogas, las abogadas, etcétera. Y yo solamente quisiera concluir el programa, doctora, diciendo que no son programas que vayamos en contra de los varones, sino más bien queremos incluirlos en el cambio, ¿no? Hay muchos varones, como bien lo dijo, que hacen el cambio, que están dispuestos a poder apoyar y evitar esta violencia contra las mujeres. Y me parece que también, pues ya lo tocaremos seguramente en un programa, porque también me parece importante ver esta masculinidad, pero creo que es importante unirnos para erradicar algo que está siendo realmente desgastante para las mujeres en particular, pero para todos los humanos en general, que es pues esta violencia en la que estamos viviendo. Definitivamente, así es, de acuerdísimo. Pues, doctora, sí, abogada Yael, mucho gusto de verdad en que haya estado con nosotros en el programa, que nos haya compartido esta gran experiencia, y creo que va a ser de mucho interés y de mucha paciencia para ir conociendo y acercándonos, pero también de mucha fuerza para que nos atrevamos a hablar cuando tenemos que hacerlo, ¿no? A escuchar nuestro cuerpo, a escuchar nuestras emociones, y siempre habrá alguien que nos pueda auxiliar pues en todos estos momentos difíciles que a veces se presentan. Muchísimas gracias de verdad. No, al contrario, muchas gracias y pues muchas felicidades y pues un saludo y pues aquí estamos también para lo que necesiten. Pues muchas gracias, abogada Yael Cayetano. Este fue su programa Metamorfosis, Vida y Muerte. Recuerden, nosotros estaremos escuchándonos y viéndonos en la próxima emisión, próximo jueves 3 de la tarde. Hasta la próxima.